encima de los individuos. Me gusta ver la analogía de el cómo a veces las relaciones sociales entre las personas generan una especie de estructura que de cierta manera orienta y condiciona la forma de comportamiento, pensamiento, actitud que tenemos los individuos en una sociedad. Para hablar de sociología tendríamos que entender que en el año 1900 comienza a haber una transformación de los principales planteamientos filosóficos que trataban de dar cuenta de los comportamientos, de las formas de pensamiento desde un punto de vista más empírico, más analítico. Puedo pensar que uno de los primeros exponentes es Augusto Comte. A Augusto Comte le toca vivir la parte post de la Revolución Francesa, donde él le toca ver como los estragos de esa revolución. Para él, digamos, parte de su análisis se concentraba en cómo una sociedad que pudiera ser dirigida como hacia un fin específico, ¿no? Entonces Augusto Comte plantea que para poder lograr hacer eso, primero que nada la sociología debe tener ciertos principios básicos muy similares a los de las ciencias naturales. Entonces se empiezan a trabajar conceptos primeramente como hechos sociales, que después van a ser sumamente abordados por Emilio Durkheim, y se empieza a estructurar una especie de homologación entre todas las ciencias sociales y las ciencias naturales con una precisión más específica, más directa, con la intención de que no fuera ambiguo o se dejara de considerar el análisis de la sociedad como algo meramente filosófico, argumentativo, algo que simplemente no tuviera como una dirección específica. Entonces, en este caso, digamos, el concepto de hecho social, que es de los primeros conceptos que se empiezan a abordar en la sociología, trata de establecer el objeto de investigación de la sociología como una disciplina concreta que, al igual que las ciencias naturales, va a tomar las cosas o los objetos de su entorno y los va a estudiar de una forma aislada y va a tratar de ver cómo puede llegar a la raíz y a la causalidad de ese objeto. Entonces, ese es uno de los primeros planteamientos, cosa que se veía tal vez, puedo suponer, bastante abstracto, bastante complicado para el análisis filosófico de ese entonces. Entonces, en ese momento, pues Augusto Comte dicta estas primeras reglas. Durkheim va a hacer un libro que se llama Las reglas del método sociológico, donde, bueno, va a poner ciertos planteamientos que debe de tener la sociología, pero principalmente creo que uno de los grandes aportes que hacen los primeros análisis sociológicos es, sin duda alguna, el funcionalismo, ¿no? Es decir, entender una sociedad a partir de cómo está estructurada, a partir de los roles y de cada una de las funciones que se desempeñan en esa sociedad, y se empiezan a crear y abordar conceptos como anomia, desviación social, un concepto, perdón, también de normalidad. Es decir, cómo la sociedad tiene pautas que permiten su estabilidad y permiten su autorregulación, ¿no? Y que a veces hay ciertos procesos que van atentando contra esas pautas. Un ejemplo muy claro es, si yo pudiera analizar la sociedad mexicana y compararla tal vez con otra sociedad, podría pensar que tal vez en ciertos términos somos una sociedad con menos posibilidades de alcanzar ese óptimo nivel de funcionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra sociedad se caracteriza por tener muchos delitos, nuestra sociedad se caracteriza también por tener, digamos, problemas para identificar ciertas pautas culturales de convivencia, respeto a la norma vial, por ejemplo, no estacionarse en los lugares para discapacitados, no cruzar por otros lados que no sean las esquinas. O sea, son cosas que en nuestra sociedad no se dan, pero que si uno va a otras sociedades, se dan de mucha manera y con mucha simpleza. Es decir, uno va, puedo suponer, a otro país del extranjero y puedo suponer que la gente ordenadamente funciona en las calles, hay una movilidad bastante armónica, pero en nuestro país es muy difícil. Esto que involucra que de cierta manera en nuestro país se ha normalizado este tipo de movilidad, ¿no? Es decir, llegar a un centro comercial y si no hay algún lugar, pues optar por ponerme en el lugar para discapacitados. Creo yo que refleja hasta cierto punto un no respeto a la norma, que cuando se vuelve una normalidad se le considera ya una anomia. Es decir, todo el mundo lo hace, ¿por qué? Porque sencillamente no hay alguna especie de consecuencia, se ha normalizado el hecho de que cualquiera puede estacionarse en un lugar para discapacitados
sea y no recibir una consecuencia. Es decir, ya es una pauta social que no debería ser, pero que está implícita en nuestra sociedad y que en otros lugares no se ve. Entonces hay lugares donde si por ejemplo yo voy a un país, vamos a suponer, voy a Alemania y me estaciono en alguno de estos lugares, suele suceder o va a suceder que alguien se va a sobresaltar, pero dice, oye, ¿cómo se está estacionando en un lugar para discapacitados cuando realmente no es un discapacitado? No es el sobresalto enorme, mientras en nuestro país seguramente pasará, lo observaremos, pero no juiciaremos mucho en torno a eso porque es una normalidad que más bien se le lleva a considerar ya una anomia. No está bien dibujar esa barrera de valores y de normas en nuestra sociedad. Y no te olvides también de las redes sociales que tenemos: Facebook, Instagram, Twitter, y también no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.